México estaba feliz, ya que celebraría los Juegos Olímpicos. El júbilo se vio interrumpido cuando el presidente Adolfo López Mateos anunció que para poder pagar los Juegos Olímpicos de 1968 era necesario la cooperación de todos los mexicanos. Así, con una aparente buena intención, se estableció que todos los que fueran dueños de un vehículo terrestre en México debían pagar por tenerlo. Y esto sucedió así y fue pagado por primera vez en 1962, es decir, 6 años antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968. Y esto sucedió en el último año de su gobierno. Único país en América Latina que cobra por tener un vehículo. Así, los propietarios de vehículos en México creen que si las Olimpiadas acabaron hace 50 años, en 1968, ¿por qué aún no hemos podido terminar de pagarlas? ¿50 años no han sido suficientes? Y siempre, debido a esto, es inevitable, y con razón, de que se trata de un supuesto robo, que representa la vigencia de dicho impuesto, la tenencia. Pero la inevitable pregunta que surge ¿es cierta esa historia de la tenencia y las Olimpiadas de 1968? La respuesta es un contundente sí, desde luego que sí. La tenencia se creó el 28 de diciembre de 1962, un año antes de que México presentara su candidatura a los Juegos Olímpicos, que fue en octubre de 1963. Las ciudades que competían para obtener la candidatura eran 4. De esas 4 ciudades, la Ciudad de México era la más grande de todas y la única que contaba con el apoyo total de su gobierno federal, no un alcalde o un gobernador que proponía su ciudad o su estado. En el caso de la Ciudad de México, era el presidente quien proponía el país y que se celebraran en la Ciudad de México. Las otras 3 ciudades que competían con la capital mexicana eran Detroit, Lyon y Buenos Aires. Así, es claro que desde un inicio ya estaba asegurada y pactada que México organizaría los Juegos Olímpicos de 1968. Y como ya era una candidatura 100% asegurada, México debía prepararse para ser un buen anfitrión. La tenencia fue informada y señalada en la candidatura presentada por México ante el comité organizador de los Juegos Olímpicos. Esto con motivo de asegurar y garantizar que México era la mejor opción, porque contaría con dinero de sobra para poder organizarlos, y esa solvencia económica fue criterio clave para garantizar que México organizara la Olimpiada de 1968. Así, la tenencia fue un impuesto abusivo, absurdo, y es tan fácil cobrarlo, y fueron tantos los miles de millones obtenidos durante estos últimos 50 años, que ya ningún presidente, desde su creación en 1962, quiso dejar de cobrarlo. Así, el impuesto por tener un coche se convirtió en la forma más efectiva de recaudación fiscal. El barril sin fondo, dispendioso y voraz que es nuestro gobierno mexicano, aprovechó esa oportunidad, que ya estaba establecido el impuesto desde 1962. Y además vio que era tan fácil de cobrar como quitar un dulce a un bebé o a un niño. Así, inició año con año una escalada. Empezó el gobierno a aumentar el impuesto por tener vehículos terrestres.
Y así, durante la presidencia durante 9 periodos presidenciales en México, cada año aumentaron la cantidad a pagar según el precio del vehículo y también aumentaron el número de años que se debía pagar. Además, agregaron los refrendos y otros inventos más. Había un sinnúmero de anexos, incluso diferentes de un estado a otro, todo con el objeto de cobrar más al propietario de un vehículo. Ha de saber que con lo que se recauda de este impuesto se podría pagar una o dos o hasta 3 olimpiadas como la del 68, ojo, a precios actuales, y mucho más que eso, ya que es un impuesto altamente recaudatorio, simple y efectivo. Te diré que lo más voraz, leonino de este impuesto ocurre en diciembre de 1977, cuando se eleva la cantidad a pagar según el consumo de gasolina y no el precio del vehículo o los años de uso del vehículo. Es decir, lo que debías pagar nada tenía que ver con lo que te hubiera costado o con lo que valiera tu auto en el mercado, ni un valor estimado ni aproximado. Eso no contó para el gobierno. También no contaba los años que ya tenía de uso ese vehículo, lo que violaba contundentemente los principios de cómo deben elaborarse los impuestos, de proporcionalidad e igualdad de un impuesto. Es decir, un impuesto debe ser igual para todos y no debe ser discriminatorio. En este caso, no era igual, no era equitativo, no era proporcional y era discriminatorio. Otra mordida rapaz sucedió el 1 de enero de 1981, cuando se aumentaron los vehículos que debían pagar el impuesto. Ahora no solamente serían vehículos terrestres, también se incluirían lanchas, barcos de pesca, aviones de fumigación, helicópteros ambulancia y todo aquel vehículo de más de 4 ruedas que transitara por el territorio mexicano o que lo hiciera por el aire, por el agua o por la tierra. Como el pago de tenencia está pegado al cambio de placas, engomados y verificaciones, es el impuesto más efectivo, jugoso y fácil de cobrar en México. ¿Por qué? Analicemos por qué es injusto el impuesto de la tenencia y sus anexos. Porque no hay necesidad de reemplacar cada año o cada 2 años. Esa es una necesidad artificial. Las placas no debían tener caducidad y no debía de estarse reemplacando cada rato. Ese es un negocio del gobierno en turno. Ahora, las licencias de manejo y la tarjeta de circulación, solo por mencionar algunos anexos de cobro, no deberían tener vigencia. Solo debía cobrarse las reposiciones por pérdida u otros imprevistos, como son desde luego las infracciones de tránsito. Pero hay que aclarar que un mexicano al trabajar, sea de manera independiente o como asalariado, ¿sí? Así sea un microempresario, un empleado privado, un empleado público, ese dinero que ganó un ciudadano mexicano ya pagó impuestos. Ya es para quien lo recibe un ingreso después de impuestos. Ojo, ya se pagó impuestos sobre la renta al trabajo. Así que si compras algo con ese dinero, no es éticamente justo que te vuelvan a cobrar, y es menos justo que lo hagan año con año y por diferentes conceptos o anexos, que todos sumados constituyen definitivamente un robo. Porque reitero
El único país en América Latina que cobra la tenencia por tener un auto es México. Ningún otro país lo hace. Y en el resto del mundo solamente encontraremos a España. Nadie en el mundo está de acuerdo en que el impuesto por tener un vehículo sea justo. Por eso no existe en ningún país del mundo. Solamente se aplica en México y en España. Así, con algo que ya había pagado impuestos, que ya había costado esfuerzo, el mundo entero lo reconoce que no es justo volver a cobrar impuesto sobre impuesto. Así las cosas, esperemos ver el final de este impuesto pronto. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.